lección, ya llega uno aquí, se abre un poquito más el entendimiento, pero Dios también nos habla a nosotros individualmente cuando nos ponemos a escudriñar su palabra. Hermano, alguien que quiera leer la aplicación para la vida, por favor. Amén. Dice, aplicación para la vida. A menudo en nuestro círculo de amistades nos presentamos definimos por lo que hacemos, pero a veces otras personas hasta nos ponen etiquetas. Puede que sea un ingeniero, un padre, o un músico, o un estudiante. Esas etiquetas pueden dar forma como te ves a ti mismo, y cómo interactúas con el mundo que te rodea, formando así tu identidad. Sin embargo, ¿alguna vez has sentido que esas etiquetas no logran captar la totalidad de quién eres realmente? ¿O que es agobiante la presión de cumplir con la expectativa que esa etiqueta te impone? Si alguna vez te has sentido así, no estás solo. En esta sesión exploremos la realidad de que como creyentes tenemos una identidad más profunda, una que da más allá de lo que etiqueta que el mundo nos signa. Estudiaremos la forma en que Jesús nos invita a identificarnos con Él. Mediante la palabra de Jesús descubrimos cómo esta nueva identidad puede liberarnos de la expectativa del mundo y guiarnos a una vida con un propósito y con paz en alegría en Él. Amén. Ese es en Él, ¿verdad? Donde encontramos paz, alegría, ¿verdad? Es en Él, porque fuera de Él, ¿verdad? Nosotros no podríamos encontrar otra cosa. Como dice, ¿verdad? Andábamos perdidos, éramos ovejas de Él, pero perdidas, ¿verdad? Y Él es el que nos llama y Él es el que nos ha traído a donde estamos. Y Él aún así nos sigue guiando, ¿verdad? Porque todo es de Él y para Él y es hecho por Él y es de Él, ¿verdad? Dice, vamos a dividir así como en dos grupos, dice, tres grupos, dice, unos, otros y nosotros, ¿verdad? Dice, en la sociedad nos reunimos, dice, o nos juntamos con personas de acuerdo a nuestra forma de vestir, de acuerdo a nuestras, son varios grupos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra forma de vestir, de acuerdo a lo que nos gusta. Nos juntamos con personas que pensamos que están de acuerdo a lo que nosotros mismos nos gusta. Dice, pero lo que vamos a estudiar hoy es una distinción, pero no en base al mundo, sino es como esta, nuestra fe delante de Dios. ¿Y por qué es necesario hacer esta distinción? Porque de la manera que nuestra fe esté puesta en el Señor, se define nuestra manera de actuar. Y determina si estamos creciendo en nuestra fe o nos estamos secando o quedando o no estamos creciendo en nuestra fe. En el versículo 1, ¿verdad? Vamos a leer así, dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, dice, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, unos, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos han resucitado. ¿Verdad? Es donde vemos que unos piensan una cosa, unos dicen que era Juan, otros decían que era Elías y otros pensaban que era algún profeta, ¿verdad? En este versículo comienza nuestro Señor Jesucristo orando. Y el Evangelio de Lucas le da mucho énfasis a la oración. Y es importante para la vida de un creyente. No solo es importante, sino imprescindible tener oración, que viene siendo comunicación con nuestro Creador. Dice, la oración es como la comida para el cristiano.
la necesitamos en cada momento. Dice, significa vivir nuestro día, la oración, ¿verdad? Significa vivir nuestro día a día en manos del Señor, hablando con Él. Entonces nosotros tenemos una necesidad del Señor. Y también hay un versículo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5, del 16 y 17. Dice así, dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que no es nuestra voluntad a orar, no es nuestra, sino es la voluntad también de Dios, que nosotros como sus hijos busquemos de Él y tengamos comunicación con Él. Y dice, estemos hablando con Él y permitiendo, ¿verdad? Que Él nos guíe en todos nuestros pasos. La pregunta que nos hace aquí nuestro Señor, las hace aquí el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? También nosotros nos podemos preguntar, ¿qué piensa la gente de nosotros? ¿Qué piensa la gente de afuera cuando nos mira a nosotros? ¿Qué piensa de nosotros? ¿Verdad? Dice, de mi forma de actuar. ¿Qué piensa la gente de mi forma de vestir, de mi forma de actuar, de mi forma, de los lugares donde yo visito? ¿Qué piensa? Y hay muchas más cosas. ¿Qué es lo que la gente piensa cuando me ven actuando de una manera y yo supuestamente soy cristiano? Es pregunta para nosotros, es para todos. Esto más bien es como analizar dónde estamos parados, qué estamos haciendo, a quién estamos representando y qué estamos reflejando en nuestra vida. Porque muchas veces caemos en que yo voy a la iglesia, pero hago ciertas cosas que no van con la iglesia. Hay una persona que dijo, si lo que haces con la mano, lo borras con el codo. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nosotros con nuestra boca nos llenamos la boca y decimos, somos cristianos, somos esto, somos el otro, pero cuando damos la vuelta hacemos cosas que avergüenzan a nuestro Padre. Y por eso la pregunta es, ¿qué piensa la gente de mí? Es para que analicemos en nuestra propia vida, si en verdad nosotros estamos representando a nuestro Señor, o no, o estamos haciendo lo contrario. Y es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Este es en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús para todos y cada uno de nosotros? ¿Quién es Jesús para Ángel? ¿Quién es Jesús para Miguel? ¿Quién es Jesús para el pastor? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Para tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar. ¿Quién es ese Jesús? ¿Verdad? En el versículo 19 y 20, ellos le responden, ¿verdad? Dice, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Vemos tres tipos de grupos de personas que están contestando, o sea, que está diciendo, unos que Juan, otros que Elías y otros, ¿verdad? Son tres grupos de personas las que le piensan de manera muy diferente. Y aquí está la respuesta. Vamos a ver en esto, vamos a ver la diferencia entre los unos y los otros, y los otros y nosotros. ¿Sí entendieron? Yo tampoco. Pero es así. Sí, porque unos piensan que era Juan, otros que Elías, otros que no, pero ¿qué pensamos nosotros? Los que sí de verdad conocen a Jesús, ¿qué piensan quién es Jesús? Esos somos nosotros. ¿Verdad?
Dice, unos dijeron que Juan el Bautista había resucitado y esto lo había dicho Herodes, porque, porque en el Lucas, Lucas en el versículo, en el capítulo 7, lo dice, ¿verdad? Dice Herodes, porque uno solo, en Lucas verso 7, algo así, repite, unos repiten lo que otros dicen sin entender y sin pensar si es verdad. Muchas veces pasa con nosotros, ¿no? Nosotros muchas veces dice, oh, es que Dios no te puede decir un no. Oh, y la gente se lo cree, oh, Dios, todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Dios nunca te va a decir un no. Y no es así. Porque la voluntad es la que adquiere Dios. Todo lo que nosotros le pidamos, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, eso se lo va a hacer. Pero si es de acuerdo a tu voluntad o a tu carne, no se va a hacer. Lo va a hacer lo que Dios quiere porque Él es omnipotente, omnipresente. Él hace lo que Él quiere. Él es omnisciente. Entonces, Él no va a venir a decirte, nosotros muchas veces entra esta parte donde le exigimos a Dios cosas cuando nosotros no somos nadie para exigirle a Dios. Porque Dios ya nos dio vida eterna, ya nos dio la salvación, ya nos tiene aquí ahorita mismo, nos tiene sanos, nos tiene con un techo, nos tiene con comida, y todavía exigimos a Dios. Y pensamos que Dios es un pastor dice así, pensamos que Dios es un mesero, que está a la orden, que lo que nosotros querramos, Él va a llegar y no lo va a servir. Y no, Dios no es un mesero. Dios es Dios. Dios está más alto que el hombre. Muchas veces el hombre quiere bajar a Dios abajo de el hombre, pero no es así. Y hay muchas denominaciones que lo han bajado hasta allá abajo, pero no es así. Y si vemos, las consecuencias no son las que ellos piden, son otras, son las que Dios quiere que pasen. Por eso, como dice, cuando alguien está enfermo, que dice, júntense los ancianos, únjanlo con aceite y oren por él, ¿verdad? Pero no dice, oh, oren por él y él va a ser sanado. No. Solamente intervienen por él, oramos por el enfermo, lo unge con aceite el pastor, se ora por el enfermo y se hace la voluntad de Dios. Si lo quiere sanar, si lo quiere dejar así, si lo quiere utilizar así enfermo, es la voluntad de Dios. No caigamos en eso. Por eso dice, unos, ¿verdad? Lo que estábamos hablando aquí, de que unos repiten lo que escucharon. Y eso no es, así no es lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, hermano. Nada más quiero agregar un ejemplo, hermano. Lo que acaba de pasar ahorita en México con lo de los presidentes, con el cambio de presidente, con lo de las votaciones. Y miré un video que pusieron donde inclusive la gobernadora, la que iba para presidenta del PRI, vino aquí a Estados Unidos y se juntaron estos los que oran y oraron por ella y le declararon, le decretaron, le profetizaron. Y luego fueron a México y también allá se juntaron los que supuestamente son profetas y también ahí y le profetizaron y dijeron, tú vas a ser la próxima presidenta. ¿Y qué pasó? Que ya acaban de dar las encuestas de cómo estaba la presidencia y ganó Morena. Ganó la mujer que está representando Morena y va a ser la próxima presidenta de México. Entonces ahí volvemos a, es un ejemplo para lo que estás diciendo. Ellos decían Juan el Bautista. Y esta gente repite, está mirando y están viendo las cosas que están pasando y ellos siguen en lo mismo. Siguen creyendo y pensando que lo que ellos están diciendo es así, cuando no es así. Es una realidad que no lo es. Y ni siquiera Dios está ahí, que es lo más triste. Pensamos que le vamos a ir a exigir a Dios, pero ni siquiera nos damos cuenta porque no lo sabemos que Dios no está ahí. Y es por eso que dice que es el unos, los unos, otros y otros. Son tres grupos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Nos quedamos en el primero. Dice, no nos pasa, dice, y lo repite, dicen sin detenerse a pensar si es verdad o no. Eso nos pasa también a nosotros también. Porque no nos ponemos a leer la palabra de Dios. ¿Por qué nos pasa a nosotros también? Porque no
Porque no investigamos, no leemos, no oramos y por eso somos engañados. ¿Verdad? Dice, leer un poco, solo leer un poco y repetimos como loros todo lo que escuchamos. Porque no investigamos, porque no sabemos si es verdad, si viene la Biblia o no viene. Hay muchas frases que dicen, no, es que la Biblia dice que el que se levanta temprano Dios lo ayuda, algo así, y eso no existe en la palabra de Dios, eso alguien lo inventó. Y hay otras cosas que le han añadido a la Biblia, que otras personas por fuera lo dijeron y dicen, no, es que en la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará o algo así. Sí, pero no es así. No. Sabemos nosotros sabemos que no es así. Pero los otros, y los unos y los otros, piensan que es como ellos dicen. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que estar atentos cuando vienen unos o otros. Dice, otros dicen que Elías, el pueblo de Israel sabía que el profeta Elías iba a resucitar para preparar el camino para preparar el camino del Señor. Algunos creían estas supersticiones, pero ellos estaban malinterpretando y manejando las creencias judías religiosas, supersticiones místicas y haciendo una bomba de todo eso que ellos pensaban que no era la verdad. ¿Verdad? Y ellos revuelven lo místico con lo religioso. Y eso es lo que pasa. Que cuando nosotros revolvemos las cosas de Dios con otras cosas, o adherimos, es que Jesús nos da salvación, pero también necesitas hacer esto, y necesitas hacer esto, y necesitas hacer el otro. Entonces Jesús pasa a ser nulo, porque Él dijo consumado es, ya no hay nada más que hacer. Entonces cuando le empezamos a decir, tienes que diezmar, tienes que venir a limpiar la iglesia, tienes que venir a ayudar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, entonces estás dejando la muerte de nuestro Señor Jesucristo por un lado. Y entonces estás queriéndote ganar la salvación por tus obras. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Esta gente, los otros, revolvían lo que era lo místico con las religiones judías y con los judíos y las religiones y las supersticiones que ellos tenían. Es por eso que pensaban que era Elías. ¿Verdad? Y dice, y no tan solo, y a nosotros también, a veces nosotros mezclamos ciertas creencias, nosotros, como cristianos. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, leemos y todo, y porque escuchamos allá, escuchamos acá, y esto y lo otro, y entonces también no lo creemos. Pero cuando nosotros vemos que Dios nos dejó una guía, y si nos apegamos a la guía y no nos salimos de la guía, todo lo que nos digan las demás personas de afuera viene siendo obsoleto, o sea, no sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que solo Él, nadie más. Y Él hace su voluntad, no va a ser lo que nosotros querramos. Muchas veces Dios nos complace, no porque lo merezcamos, porque Él quiere hacerlo. Amén. Pero muchas veces nosotros pedimos cosas y pedimos esto y pedimos el otro. Pero es porque Dios, y si no lo pasa y no lo hace, por decir, el grupo de oración ora por cierta persona que sea sanada y la persona es sanada, no es porque el grupo de oración oró y ya se sanó, no. Es porque Dios lo sana, porque Él quiere, cuando Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Pero lo que están haciendo las hermanas o los que oran por el enfermo es interceder, pedir por él. Pero eso no hace que muchas veces pensamos nosotros que, es que si yo oro más y más y más y dejo de comer 2, 3, 5 días, Dios va a hacer mi voluntad. Y no. Nosotros queremos como chantajear a Dios. Y no es así. A Dios no lo chantajeamos. A Dios no porque usted o yo dejemos de comer o todos nos quedamos aquí y dejemos de comer 5 o 6 días, Él va a cambiar su modo de pensar, su modo de hacer las cosas. No. Él no va a cambiar. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Él puede traer salvación a todo el mundo si Él quisiera. Pero Él está esperando que cada uno de nosotros vaya de corazón y busquemos de Él. Y aún así, Él es el que nos busca.
Porque todos los que estamos aquí, nadie de nosotros buscó a Dios. Él nos buscó a nosotros. Muchas veces es que yo fui salvo. Escucha lo que dice, yo fui salvo. Pero no. Él nos viene y nos salvó. Él viene y nos habla. Él es el que hace todo. Y Él es el que nos tiene aquí y nos sostiene ahorita en este momento. Amén. Él. No hay más. Todo es por Él y para Él y de Él. Dice, y otros, algunos de los profetas, estos son los que no conocen a Jesús, que no saben en quién creer, no conocen la verdad del Evangelio, y pensamos que Jesús viene a apagar los incendios que nosotros mismos provocamos. Pero nos olvidamos del tema de la salvación, nos olvidamos del tema de quién es Jesús, nos olvidamos de qué es el Evangelio. Jesús vino a morir por nosotros. Y nos enfocamos muchas veces, nos enfocamos más en que Dios cumpla nuestros sueños, nuestros berrinches, nuestras, no necesidades, porque dice que todo lo que nosotros tengamos, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Y lo que está hablando ahí cuando dice eso es de vestido, comida y casa. Pero muchas veces nosotros pedimos cosas que ni siquiera vienen para ayuda del Evangelio. Es como yo les decía la última clase, ¿cuántas veces nosotros oramos porque la palabra de Dios siga llegando a más gente? Nosotros en nuestras oraciones somos muy egocéntricos. En nuestra oración siempre nos concentramos en nuestra propia persona. Siempre pedimos por nosotros, siempre pedimos por nuestra familia, todo lo que está a nuestro alrededor. Pero nunca pedimos por el hermano, la hermana que estén con problemas, el hermano que está enfermo, o que el evangelio siga predicándose más y que más gente venga a Cristo. No, porque siempre lo buscamos es el beneficio propio, porque así somos todos. ¿Cómo empiezan nuestras oraciones? Yo le digo la mía. Yo lo primerito le doy gracias a Dios primero por mi salvación y después ¿qué digo? Por mis hijos, mi familia, mi esto, mi el otro, mi el otro. ¿Y dónde quedan los evangelistas? ¿Dónde quedan los pastores? ¿Dónde quedan los misioneros? ¿Dónde quedan toda la obra de Dios? ¿Dónde queda? Y yo me imagino que muchos de ustedes oran igual que yo. Oramos para nosotros mismos, para nuestro beneficio. Cuídanos en el trabajo, que no nos pase nada, que regresemos con bien a casa. Pero cuando le decimos, cuida a los misioneros que están fuera, denles las provisiones que necesitan para que ellos, gracias por ponerles en su corazón de estas personas que son misioneros, de ir y compartir el evangelio, aún muchas veces arriesgando sus vidas, pasando hambre, pasando sed, pasando necesidades, muchas veces ni siquiera papel de baño higiénico tienen. Y nosotros aquí derrochamos todo eso. Y porque estamos muy cómodos, se nos olvida que los que están incómodos. Esto, hermanos, es como para que analicemos dónde estamos parados. Amén. Analicemos cómo Dios nos ama tanto que a nosotros no nos falta papel de baño, no nos falta una botellita de agua. Pero hay misioneros que no toman agua, hay misioneros que muchas veces no comen. Muchas veces un misionero se va y 2 o 3 iglesias lo están apoyando. Pasan 2 o 3 cosas en las iglesias, se dejan de apoyarlo y él se queda por allá en aquel país sin conocer a nadie, sin el apoyo. ¿Qué hace? Sin apoyo de las iglesias. Pasar hambre, pasar necesidades. ¿Y cuánto oramos nosotros por esas necesidades de ellos? Somos egocéntricos. Inclusive los pastores mismos, ¿no? También ellos pasan por muchas pruebas también, muchas dificultades, tienen mucha presión. Si hablamos de un pastor que tiene 100 ovejas, 200 ovejas, es mucho trabajo. Entonces, Pero, y eso es un mandato, el orar por tu pastor. Es un mandato que todos, es para todos, no es para uno, es para todos. Todos tenemos que orar por nuestro pastor, ¿no? Tratemos de incluir, ¿verdad?, el reino de Dios en nuestras oraciones. Dejemos de ser solamente pensar en nosotros, de ser solamente el punto que todo va a correr alrededor de nosotros. Acordémonos, nos dice su palabra, ¿verdad?, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Es todo. Cuando dice la palabra, todo es todo.
Busquemos de Dios, oremos por todas esas personas, todo esto que hemos hablado ahorita, ¿verdad? Porque ellos también necesitan. Dice, pero dice, estos son aquellos, los que estamos hablando, ¿verdad? Estos son aquellos que saben dónde están parados. Los mismos religiosos, escribas y fariseos decían que nuestro Señor Jesús sacaba demonios por Beelzebú. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no le decían que era esto, que era el otro? ¿Pero por qué? Porque no conocían a Jesús y no sabían. Y aparte ellos no buscaban de Jesús. Ellos lo que querían era que Él no predicara, que Él no hablara, que Él no hiciera todos esos milagros que Él hacía, porque les traía mermas en sus ganancias a ellos, más que nada. Eso era todo. Ese era el problema número uno que ellos tenían, de que ellos ganaban dinero con la iglesia y ellos empezaron a perder dinero. Pues como Pablo, cuando sana a la niña que adivinaba y le saca el demonio, ¿verdad? Y ya no tiene el demonio de adivinación. ¿Y qué hacen? Lo corretean, le dicen que se vaya de ahí. ¿Por qué? Porque todas estas personas dejaron de obtener dinero, los que eran los dueños de esa niña. Ahora, todos aquellos que hacían vasijas y que hacían ídolos y todo eso, cuando viene Pablo y les predica, y ellos ya no compran esos ídolos porque ya saben, han entendido que nuestro Señor no es de piedra, ni de madera, ni de oro, ni de plata, que es un Dios vivo y que solamente tenemos que orarle a Él. Y cuando ya no compran sus estampas, ya no compran esas, ¿qué hicieron también? ¿Verdad? Lo odiaron, ¿por qué? Porque tenían pérdidas monetarias. Y si se fijan, las dos partes es pérdida de dinero. Y eso es lo que muchas veces hace que estas personas rechacen a Jesús. No es tanto que no conozcan de Él, sino que las ganancias, estamos tan apegados al mundo, al dinero y a todos los lujos que tenemos a veces, que nosotros dejamos a Jesús por el dinero. Y también decían, ¿verdad? Los fariseos, y decían que era un hombre que prohibió dar el tributo al César, cuando sabemos que no es así. Dice, eso es una mentira, y eso lo vemos en Mateo 22, 21, ¿verdad? Ahí donde nos dice, ¿verdad? De que dice dar al César lo que es del César, ¿verdad? Mateo 22, 21, ¿cierto? Y se lo voy a leer un poquito más atrás del 18, para entender un poquito. Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis hipócritas? ¿Verdad? Les dice lo que son. Dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario en el 20. Dice, entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, del César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento, nuestro Señor Jesucristo prohibió dar el atributo a César. En ningún momento, porque Él dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ellos con esas mentiras siempre querían opacar a Jesús, opacar su obra, a lo que Él venía a hacer. Y si lo vemos, eso sigue pasando aún todavía en nuestro tiempo. ¿Sí? Si preguntamos en la calle, ¿quién es Jesús? ¿Qué nos dirían? Algunos dirían que no saben ni quién es ese Jesús que está hablando. Algunos dicen que no saben quién es. Muchos dicen, y si preguntamos en la calle, muchos dicen, muchos dicen en las religiones que es profeta. Muchos dicen que era un espíritu, que era esto, que era el otro. Pero no, nosotros sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él vino, obedeció y murió por nosotros para darnos la salvación a nosotros. Así es que no creamos todo lo que escuchamos, no creamos lo que dice esto, lo que dice lo otro. Aquí, si queremos salir de dudas, aquí está. Fácil. Más que muchas veces somos un poquito dejados, un poquito flojos y no leemos y por eso nos engañan. Imagínese, hermano, la nueva generación hoy en día. Si alguien le pregunta, ¿quién es Jesús?
automáticamente no tienen identificado quién es Jesús. Fíjese, ahorita que acaba de ver. Ya ven que salieron esas bolitas que es del Google Home y el otro que es el Alexa. Si usted le pregunta a Alexa, pregúntele quién es Jesús. Ustedes tienen una, pregúntele quién es Jesús. Y muchos de los Alexas le dicen que no saben. Y no es que no sepa, porque el Alexa es una computadora que alguien le tuvo que meter la información. Pero pregúntele quién es Mahoma. No se lo quisieron poner de función. No se lo quisieron. Pregúntele quién es Mahoma, quién es todos los demás y les dice quiénes son, dónde vivieron, cuándo, el año y todo. Oh, wow. Pero pregúntele quién es Jesús. Muchos dicen, no, si Jesús era nació en Nazaret y que no sé qué, pero no le dice toda la información. Pero de los otros hasta las fechas y todo le dice. Calma, háganlo en su casa. Pregúntele quién es Jesús. Y eso me vino porque ahorita acabo de decir que la juventud de ahora. Pero Sí. pregúntele quién es Jesús. Y es una gran tristeza porque no conocen su mente, porque nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y la Biblia dice de que nosotros nos vamos a ser formados conforme a la imagen de su Hijo. ¿A qué me refiero a eso? Es que nosotros vamos a ser formados a la imagen de Jesús. Y si no sabemos quién es Jesús, entonces ¿cómo voy a saber yo cómo ser formado en la imagen de Él? Y para ser yo formado en la imagen del Señor, tengo que primero reconocer quién es Él. Si no reconocemos quién es Jesús, no vamos a tener acceso de lo que Él ofrece. Entonces es importante de reconocer aún qué identidad tengo yo, mi identidad. Y cada uno de los que estamos aquí sabemos nuestra identidad, ¿no es cierto? Cada uno sabe dónde. Y si ¿Dónde la está bien? policía nos para, lo primero que te preguntan es tu identidad. Y si tú empiezas a tartamudear de decir tu nombre, ya después que te van a preguntar tu fecha de nacimiento. Y así empieza como que algo raro de tu fecha de nacimiento. Ya viene a ser un montón de preguntas hasta que ellos están seguros de tu identidad, quién eres. Ahora, nosotros al venir a los pies del Señor tenemos una nueva identidad, una nueva huella, una nueva sangre, un nuevo espíritu, un nuevo debería, ¿verdad? Esa sería la palabra, debería. Deberíamos Un de. nuevo pensamiento, un nuevo corazón, una nueva identidad, una nueva forma de analizar de lo que digo, de lo que hablo y de lo que hago. Esa es identificar a Jesús, porque Él es mi nueva identidad. Pero si yo no sé, aún dentro de nosotros los ya que llevamos años en el Evangelio, tú le preguntes a alguien, ¿qué es el Evangelio? Y te empiezan a dar un montón de rollos de decir, oh, el Evangelio es poder de Dios. Sí, dice la Biblia eso, pero no es la respuesta de lo que uno pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y a uno se queda a veces preguntando, en realidad, ¿cuántos años lleva al Evangelio? O estando en las cosas de Dios, pues 10, 15 años. Y aún así no sabe qué es el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Es nuestra identidad, por eso nosotros somos evangelios. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. ¿Y cuál sería la noticia? Es que hay salvación a aquel que cree en Jesús. ¿Ve? Entonces, si nosotros no sabemos nuestra identidad, hermano, de verdad, si nosotros no sabemos nuestra identidad, tenemos un problema, y grave. Vamos a ser como estos, vamos a decir, no, la identifico como Juan, tal vez no vamos a decir, no soy como Juan, como Elías, como otro profeta, sino es Jesús. ¿Y cuál sería? O que murió, que fue crucificado en una cruz y ofrece salvación. Ok, está bien. Pero ¿cómo te ofrece Él salvación? Te identificas con Él. Todos los apóstoles se identificaron, por eso Pablo dice, nosotros nos identificamos con Jesucristo en su muerte, porque ya no vive el pecado en nosotros. Nosotros nos identificamos con Jesucristo en su resurrección.
Ahora, tú has muerto del pecado. En realidad, tú crees que serás resucitado con Él. Esa es tu identidad. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Pablo se identificó con Jesús cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Él se identifica en su muerte. Y cuando Pablo dice de que sean imitadores de mí como yo soy de ¿qué? De Cristo. Tiene una identidad de su forma de vivir, se identifica con Cristo. Entonces, esta identidad tenemos que apropiarnos y hacer un examen de conciencia. Nosotros ya hemos identificado o identificamos a Cristo como Juan, como Elías, como otro de los profetas. Así es. Hermano, nada más quiero leer Lucas 1:17, que aquí nos aclara por qué está la confusión. Dice, hablando de Juan el Bautista, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces ahí nos damos cuenta por qué la gente estaba diciendo que unos Juan y otros Elías. Sí. Tenían una confusión en esta escritura. Sí, sabes que te comentaba, les comenté de que ellos revolvían. Los primeros decían que era Juan, los otros que Elías, pero porque no tienen la información correcta y solo revuelven una cosa con otra y se lo creen. Lo que oyen, eso dicen, lo repiten, pero no investigan. Esas son todas esas personas que están, como lo que acaba de explicar el pastor, pero si tú crees en Jesús, no te vas a confundir. ¿Por qué? Porque tú vas a ir a la verdad, y la verdad está aquí. La verdad es el Evangelio, la verdad es Jesús y no hay más. Mucha gente adhiere cosas a Jesús, que se murió, sí, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No, Él es suficiente y Él es suficiente y no hay más que hacer. Y cuando uno sabe su identidad, más hoy en día que el internet o las redes sociales, cualquier falso y no sé qué predicador, pero cuando uno sabe su identidad con Cristo, rápidamente identifica que este hombre ni sabe lo que está diciendo. Es tan fácil cuando tú hoy escuchas a un predicador decir tantas y tantas y tanta palabrería y no escuchas ningún versículo bíblico, ¿de dónde viene la información? Sencillo. Pero aquel pastor, o aquella persona que te predica, o aquella persona que te da un estudio y que todo lo saca de aquí, es sencillo. Nosotros lo hacemos difícil. Amén. Dice, ¿quién es Jesús, verdad? Jesús es el que nunca falla. Jesús es el que siempre está con nosotros, ¿verdad? Jesús siempre está con nosotros, pero nosotros nunca estamos con Él. Correcto. Jesús nunca falla, pero nosotros le fallamos a Dios. ¿Verdad? Y que el que está siempre para ayudarnos, pero nosotros no estamos siempre para ayudar al prójimo. Nos identificamos con Jesús. Vemos 3 grupos de personas que piensan muy diferente entre ellos, así en la iglesia. Unos son nuevos, otros traen otras creencias porque vienen de otras religiones, otros vienen por solo cumplir, y otros por cumplir su religión, otros vienen solo por venir, y muchos vienen muchas veces por querer agarrar pareja en las iglesias. Sí. Y seamos honestos, ¿verdad? Muchos vienen a ver qué tan lindas mujeres hay aquí en esta iglesia. Si no hay muchas, si no me conviene, pues como que no, me voy a otra, ¿verdad? Hace años atrás salimos nosotros a testificar con el pastor y pasamos en un barrio donde está puros hispanos. Pastor, y hay muchas muchachas en la iglesia, le dice a los muchachos. y el pastor dice, muchachos, en la iglesia se busca a Cristo, no se busca muchachos. Claro que entre la iglesia, claro, surgen parejas y qué bonito, ¿verdad? Que los dos cristianos, los dos que amen a Dios, los que aman a Cristo, pues se junten, ¿verdad? Y formen una familia, que eso es lo que es agradable para Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que sea malo, pero muchos de nosotros, ya no nosotros, ¿verdad? Ya no estamos jovencitos, pero muchos de los jovencillos a eso vienen.
No vienen por el pan de vida, vienen por ver. Voltea a ver a Pedro. Y a Oh, José. yo soy Y a Pedro. José. Sí. No vienen a ver lo que va a escuchar el pastor, muchas veces vienen a ver las muchachitas. ¿Verdad? Y eso pasa, o sea, no vamos a hacernos de ay, que eso es pecado. No, son jóvenes, están aprendiendo. Y entre más vengan, y probablemente vinieran y se llenara de jóvenes aquí. Y del evangelista, acordémonos que dice que la palabra sale y no regresa vacía. Amén. Entonces, si esos niños vienen y aunque vengan por lo que vengan ellos en su mente, cuando escuchan palabra de Dios, la palabra de Dios va a entrar en ellos, poco a poco, y va a hacer que alguno, o dos, o tres, de 100 que vengan, uno salvo. Es la gloria de Dios para él, ¿verdad? Pero veamos esto, sigamos. Dice que muchos venimos por cumplir, ¿verdad? Y cada uno tiene su propia experiencia con Dios. Otros nunca la han tenido. Y eso hace que nosotros en las iglesias a veces formen discusiones o conflictos entre nosotros. Muchos creen una cosa, muchos creen otra. Y muchos, como decir, muchas veces venimos de otra. Esta iglesia es bautista, viene un pentecostal, viene un testigo de Jehová, viene un presbiteriano, entonces ellos vienen con sus ideologías o sus que le han enseñado mucho antes. Entonces cuando llegan al bautista, entonces tienen un choque en la enseñanza. ¿Por qué? Porque no es la misma que ellos ya tenían. Entonces cuando revolvemos todo eso, eso crea un conflicto que no es que no se pueda arreglar, simplemente es la mala enseñanza que se les ha dado afuera, que han aprendido, que ahora tienen que cambiar, como nos dice, que renovemos nuestra mente. Renovar nuestra mente es meternos la palabra de Dios en nuestra mente y que baje al corazón para poder entenderla. Y eso es renovar nuestra mente, buscar de Dios primeramente, no buscar la religión, no buscar el nombre de la iglesia, no buscar bautista, presbiteriano, buscar la persona, buscar el alma de la persona, que eso es lo que Dios está interesado. Dios no está interesado en qué nombre tiene el barco. Dios está interesado en las almas que lleva el barco. Dejemos de pelearnos porque Él es presbiteriano, que Él es esto, que Él es el otro. No, busquemos las almas. Prediquemos a Cristo. Digámosle la verdad. O sea, que el Evangelio salga, que la palabra salga y que no, Él mismo dice que no regresa vacía. Eso es lo que nos tenemos que preocupar. No pelearnos porque aquel vino con el pantalón roto, o la hermana vino muy corta, o se pintó de más, o se pintó el pelo, o lo trae rojo, verde, de color que quiera. No veamos a la persona, no veamos la carne, veamos la alma que está dentro de esa persona, que es la porque nuestro Señor Jesucristo murió. Eso es lo que nosotros tenemos que concentrarnos. Dejémonos de buscar la perfección donde no la hay. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. No hay más. No hay más. Dice, ahora llegamos al grupo de nosotros. Dice, el grupo de nosotros, dice, respondemos a esta pregunta a diario, en la forma que hablamos, que nos comportamos, que actuamos. Así responderemos a esta pregunta. Dice, la pregunta, ¿ustedes creen en Dios? Todos los sabemos que van a decir sí. Pero nuestras acciones pueden demostrar lo contrario. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. La pregunta es para todos, ¿verdad? Nosotros, ¿creemos en Dios? Todos decimos sí. Pero nuestras acciones, lo que hacemos, demuestran lo contrario de lo que estamos diciendo. Así que responder a esta pregunta no se trata de palabras, se trata de un estilo de vida, la forma en que nosotros nos comportamos como hijos de Dios. Como les decía hace rato, lo que escribimos a veces con la mano lo borramos con el codo. Que no sea así, que lo que nosotros hablemos, que eso sea. Si decimos que es blanco, que sea blanco. Si decimos que es verde, que sea verde. Que todo lo que nosotros salga de nuestra boca sea verdad. Para que seamos identificados con una persona honesta, una persona que dice la verdad, una persona que está haciendo bien las cosas, una persona. Y entonces eso, nosotros haciendo esas cosas,
nos identificamos, que estamos haciendo las cosas y nos identificamos como cristianos. Porque un cristiano no va a andar en otras cosas que no sean las de Dios. ¿Verdad? Pedro, vamos a hablar de Pedro el de la Biblia, no de mi hermano Pedro, ¿verdad? Dice, Pedro era impulsivo y así como era, ¿verdad? Era uno de los discípulos que conocía a Jesús, mucho mejor que las multitudes, y sabía que Jesús era el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, el Redentor prometido de Israel, y aquel que anhelaban desde hace tanto tiempo, y sabía a qué había venido a la tierra y cuál era su misión. La pregunta es, ¿qué tanto conoces a Jesús tú? Pedro nos está describiendo a nuestro Señor Jesucristo, pero la pregunta es, ¿qué tanto conozco yo a Jesús? ¿Y cuál es su voluntad de Jesús? De Él hacia nosotros. ¿Qué es lo que debo hacer de acuerdo a sus mandamientos, a lo que ya ha declarado en su palabra? No en lo que escucho, no en lo que oigo, no en lo que otra persona me enseña, sino en lo que Él ya declaró aquí. Eso me va a identificar con Él, ¿verdad? El versículo 21 y 22 del estudio, ¿verdad? Dice Jesús, sí, dice 21 y 22. Dice, pero Él les mandó que a nadie le dijesen esto. O sea, Pedro sabe quién es. Pedro lo describe bien quién es, a qué vino y la misión y todo, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice en el 22? Dice, y diciendo, en el 21 dice, pero él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Qué dijo? Es necesario. No es que si Él quería, no tenía una opción, no es una opción, es necesario. Y cuando es necesario que usted se tome la medicina, porque si no, se le para el corazón, es necesario, porque si no quieres quedarte ahí, te la tienes que tomar. Entonces lo que vienen diciendo, que era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz, porque era necesario para nuestra salvación, ¿verdad? Dice, y si Jesús es el Cristo, el Mesías, el Redentor, ¿por qué no gritarlo a los cuatro vientos aquí, ¿verdad? ¿Por qué Él les dice que se callen, que no lo digan, que no lo divulguen? Todavía no era el tiempo. Dice, no era el tiempo, lo que dijo el hermano, ¿verdad? Dice, porque tenían un concepto equivocado acerca del Mesías. No convenía proclamar a Jesucristo como el Mesías porque tenían ideas distorsionadas de quién era Él y realmente quién era Jesús. Es por eso que Él dijo, no lo digan, ¿verdad? En el versículo 22 cuando nos dice, es necesario que padezca. ¿A quién le gusta padecer? A nadie, ¿verdad? Dice, a nadie. Todos buscamos vivir una vida tranquila, sin problemas, sin estragos, sin nada, que todo esté, dice el pastor, bien nice, ¿verdad? Pero no es así, porque si nuestro Señor Jesucristo vino y dice que es necesario que Él padeciera, en 1 de Pedro 1, 6 y 7 nos dice así. 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más fe,
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que las pruebas tienen que pasar, tenemos que pasar por pruebas, ¿por qué? Porque nos dice que porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro, ¿verdad? Que el oro entre más fuego pasa, más refinado sale, más oro puro sale. Y ese sí es como Él está queriendo refinarnos a nosotros en nuestra fe, ¿verdad? Dice, pero la Biblia nos dice que es necesario que el creyente pase por pruebas diversas, o sea, no solamente de una prueba para todos, cada quien va a tener sus propias pruebas. ¿Y por qué? Para que la fe que tenemos sea aprobada, refinada, más preciosa que el oro, para que sea manifiesta y pueda seguir creciendo. Porque si nosotros nos quedamos estáticos, nos quedamos le llaman en inglés el comfort zone, no, nada nos disturba, todo tenemos, todo, ¿para qué me preocupa? No tengo nada. Pero en cuanto te enferma un hijo, te corren del trabajo, empiezas a ver ciertas pruebas, entonces tú empiezas a buscar más de Dios y empiezas a tener, cuando ves que Dios te ayuda a solucionar tus problemas, tú empiezas a tener más fe en Él. Pero si tu fe no la pones a trabajar, ¿cómo sabes que tienes fe? Eso es así, porque nos lo está diciendo que tenemos que ser probados, porque nuestra fe tiene que crecer, tiene que ser probada, ¿verdad? Dice, a veces las pruebas nos desaniman, pero cuando vemos versículos como entendemos, el que leímos hace rato, el 1 de Pedro, dice, ¿verdad? Entendemos que son necesarias para el crecimiento, el aprendizaje del cristiano. Todos pasamos por pruebas, pero cuando pasan, nos gozamos, ya cuando la prueba pasa, ¿verdad? Nos gozamos porque sabemos que Dios está con nosotros en ese momento de la prueba. Versículo 23, ¿verdad? Dice, y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¿Verdad? En el versículo 23 aquí nos determina qué tan lejos o cerca estamos de nuestro Señor Jesús. Si dice, si alguien quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Número 3, síganme. El número 1 no pide que nos odiemos a nosotros mismos cuando dicen nos neguemos a nosotros mismos. No pide que nos odiemos a nosotros mismos. No es así. No debemos vivir autónomamente, tomando solo nuestras decisiones y desechando a Dios. Porque nosotros cuando pasamos a ser cristianos, nosotros nos hacemos dependientes de Dios. Y no pedir guía a Dios. Si la decisión que tomamos está en sus planes, nosotros muchas veces no pedimos la guía de Dios, porque decimos, no, es que esto me va a salir bien así, me va a salir bien aquí, me va a salir bien, y no pedimos su guía en las decisiones que nosotros tomamos. No sabemos si la decisión que vamos a tomar está en sus planes de Dios. También nos hacemos independientes de Dios. Y acordémonos que cuando nos hacemos independientes de Dios, sabemos lo que pasa. Si quieres ser independiente de Dios, sabes las consecuencias. Pero nosotros como cristianos somos dependientes de Dios. Nosotros dependemos de Él. Nosotros, nos lo dice bien claro en el pámpano de la vid. Dice que nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Si el pámpano es cortado de la vid, cae al suelo y se seca.
y después es juntado y echado al fuego. Analicemos bien todo eso y veamos qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor en la palabra, ¿verdad? No se vaya en lo que la gente dice, sino busquemos, analicemos siempre lo que escuchen aquí, en donde quiera que escuchen algo, siempre vayan con la Biblia, porque la Biblia es la coladera. Si nosotros a veces colamos la sopa cuando está caliente, la ponemos para que escurra el agua caliente, ponemos la coladera y le echamos la sopa y lo que sale es el agua y queda la sopa, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a usar. Lo mismo es la palabra de Dios. Si todo lo que tú escuchas lo traes y lo pones encima de la Biblia, y lo que quede encima de la Biblia queda aquí, eso úsalo y créelo, pero lo que caiga acá, deséchalo. Esa es la Biblia, ese es el Evangelio, esa es la verdad. Es que nosotros tenemos que ver primeramente esto, creer esto, y no creer lo que nos dice el amigo, el hermano, o aquella persona, o la otra, porque tú no sabes de qué fuente viene. Pero nosotros ahí sabemos de quién escribió esto y qué fuente es. Amén. Y esa es la verdad. Amén. Me perdí, me estaba regresando. Cuando las decisiones, nos hacemos independientes. Negarse a sí mismo es reconocer que ya no somos dueños de nuestra propia vida, sino que Dios es el dueño de nuestra vida, y como no somos dueños de nosotros mismos, ya no tenemos la facultad de decidir de una manera independiente de Él. O sea que nosotros ya no podemos decir, hoy me compro un carro. No, primero vas a orar, vas a preguntarle a Dios si es necesario, si de verdad te conviene, si están los planes de Dios, si es lo que Él quiere. Tienes que hablar con Él, depender de Él, estar con Él, porque Él te va a guiar a lo mejor. Porque muchas veces nosotros en nuestros ojos carnales vemos, oh, es que esta es una buena oferta, es esto, lo otro. Pero tú no sabes el día de mañana, pero Dios sí. Tú no sabes si en un mes vas a perder el trabajo y te endrogaste con un carro que no vas a poder pagar en un mes porque vas a perder el trabajo. Tú no sabes si el día de mañana en tu cuenta tienes 20, 30 mil dólares. Tú no sabes si mañana va a venir un hacker y te va a dejar en cero. Y te quedaste con la deuda que te metiste porque pensaste que tenías ahorrado, pensaste que esto, pensaste que lo otro, y sí podías con esa deuda. Pero no está en los planes de Dios, porque Dios conoce nuestro futuro y todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Nosotros somos dependientes de Dios porque Él sí ve más allá de donde nosotros vemos. Él ve el futuro, está el futuro en Él. Pero si nosotros hacemos lo que nosotros queramos, nosotros vamos a meternos en ese mismo problema. Lo que les decía hace rato, nosotros hacemos el incendio y queremos que Jesús venga y lo apague. Veamos si somos dependientes de Él. Porque antes de hacer cualquier cosa, nosotros tenemos que orar y tenemos que ser pacientes, porque nosotros lo que no tenemos es lo que no tenemos, paciencia. Siempre queremos las cosas rápidas, ya, ahorita, en este momento. Y no es así. Con Dios tiene que ser paciente, esperar que Él te diga, sí, se hace, no se hace, o espérate. Es así. Y si es de otra manera, no lo creo, porque Dios es mucho más inteligente que todos nosotros juntos. Amén. Amén. Y Dios sabe mucho más cosas que nosotros juntos. Sí. Independientemente de que ya estemos viejos y ya hagamos jóvenes aquí, Dios es más fuerte también. Entonces Él sabe todo. Vayamos con la guía de Dios. Estemos con Dios. Que Dios sea el que decida. Que tú sientas que Dios te dice, haz esto, haz el otro, se va a hacer o no se va a hacer, o espérate. Así de sencillo. Pero nosotros lo complicamos. Siempre es así, ¿verdad? Negarse a sí mismo es renunciar a nuestra autosuficiencia pensando que somos capaces de hacer todo sin la ayuda de nadie. No es así. Todo cristiano es dependiente de Dios. Amén. ¿Cómo podemos diferenciar, ¿verdad? Evaluando nuestros hechos. ¿Cómo podemos diferenciar si somos dependientes o independientes? Fácil. Evaluando nuestros hechos por ejemplo, ¿cómo decimos que no a todos los deseos carnales? Entonces entendemos que estamos negándonos a nosotros mismos
¿verdad? Cuando rechazamos todos esos deseos carnales, estamos diciendo que yo no quiero esto, yo quiero a Dios. Pero si vemos que la otra parte, ¿verdad? Donde rechazamos a Dios y nos vamos con los deseos carnales, ahí es donde usted decide dónde está parado, ¿verdad? En 1 de Pedro 2:11 dice así, dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mismo Dios nos dice, alégrense, que nos quitemos de los deseos carnales. ¿Qué es un deseo carnal? Muchas veces nosotros decimos, el deseo carnal es desear la mujer del prójimo, o desear una muchachita, o desear, no. Pero los deseos carnales es todo aquello que va a reemplazar a Dios. Amén. Porque yo deseo un carro en mi carne, yo deseo una casa, yo deseo esto, deseo lo otro, pero es mi carne la que está deseándolo. Y es un deseo carnal. No tan solo es lo sexual. Un deseo carnal puede ser cualquier otra cosa que usted vaya, que usted quiera sin tomar en cuenta a Dios. Dice, también cuando nos despojamos del viejo hombre, es cuando demostramos, ¿verdad? También cuando nos despojamos del viejo hombre, en Romanos 6 y 7. Romanos 6. No, Romanos 6 y 7. Romanos capítulo 6. Romanos 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que si ya morimos al pecado, ya no puedo regresar y estar pecando, porque ya morí al pecado, no puedo regresar, ya estoy muerto. Un muerto, ¿qué hace un muerto cuando ya se muere? Está en la caja. Ni siquiera se mueve, ni siquiera respira. Nosotros creemos, muchas veces pensamos y decimos, no, es que el muerto me tocó, el muerto esto. El muerto está muerto. Ya no se mueve. Es un cuerpo, es un cajón donde estaba el alma, pero ya no tiene vida. Ya no se mueve, ya no hace nada. Y eso es lo que es una representación del pecado. Nosotros tenemos que morir al pecado. Y si está muerto, ya no se mueve, ya no respira, ya no tiene acción de nada. Está muerto. Nosotros morimos al pecado y resucitamos en Cristo. Y estamos vivos en Cristo. Entonces, morimos al pecado, ¿verdad? Cuando ya uno es de Cristo, hermano, es muy simple, que uno entiende que ya no es uno. Entonces, creo que todos los que estamos aquí, si alguien le recomienda a alguien algo que no es de uno, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a cuidar, ¿no es cierto? Porque no es mío. Y si se echa a perder, no, uno lo trata con mucho cuidado, porque no es de uno. Sea cualquier cosa, un simple llave de un carro, por decir, me prestas tu llave, ok, sí, uno lo va a cuidar, de verdad uno lo va a cuidar porque no es de uno. Sí. Entonces, si nosotros entendamos de que yo ya no soy yo, ya tengo un dueño que es el Cristo, yo me tengo que cuidar. Aún la Biblia nos habla de nuestra propia alimentación. ¿Por qué? No nada más porque ya no soy yo, ya no es mío este cuerpo, sino es del Señor. Pero aún Él se preocupa por mi salud. Entonces, cuando llegamos a entender de que al tomar nuestro cruz y seguir a Él, porque ya no somos de nosotros mismos, somos de Él, entonces tenemos que cuidar lo que es de Él, que es su templo, que es donde Él va a vivir en nosotros. Dice, ¿verdad? Leímos, ¿verdad? Dice, el viejo hombre está enterrado. A veces ese viejo hombre sale en nosotros.
¿Por qué? A veces cuando nosotros nos enojamos, ese viejo hombre resucita, lo hacemos que resucite, o lo dejamos que resucite, ¿verdad? Queremos tomar en nuestras manos la justicia. También dice despojarnos cuando rechazamos, ¿verdad? Cuando nosotros lo rechazamos el pecado, entonces que nos despojamos nos quitamos. Es como cuando ustedes llegan y se cambian de ropa, se quitan la ropa y se ponen una nueva. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está tratando de decir, que nos despojemos del pecado, nos quitemos el pecado de nuestra vida y nos pongamos la ropa de Él, que viene siendo la justicia, el amor y todo eso que Él es. Eso es despojarse del pecado, ¿verdad? Y no volver. En Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 24. 4, del 22 al 24, dice así, en cuanto a la, fíjese aquí está la respuesta, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primeramente, renovar nuestra mente, meter toda la palabra de Dios en la cabeza. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad y la verdad. O sea que si estas tres cosas no están en nuestra vida, preguntémonos si de verdad hemos cambiado, si en verdad hemos sido renovados, si de verdad nos estamos despojando ¿verdad? Y nos vamos a ir hasta el final. Vamos para que ya lo vayan porque se acabó el tiempo. Vamos a leer el versículo, los últimos 3 versículos. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida a causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde él mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Vamos a irnos hasta el último, donde en el 26, ¿verdad? Donde dice donde nos dice, ¿verdad?, de que no nos avergoncemos del Evangelio, ¿verdad? En Romanos 1:16, Romanos 1:16 dice así, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, de todo esto, lo que de verdad nos debe de causar vergüenza, de verdad lo que nos debe causar así malestar, vómito, es el pecado. En Jeremías 2:26, que ya no encontraba yo Jeremías en mi Biblia, pero sí lo encontré. En Jeremías 2:26 nos dice así, dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Ezequiel 6:9. Nos dice así, dice, y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebrantaré a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones.
Salmo 10, 119, 78. Dice así: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. De lo único que tenemos que tener vergüenza no es del Evangelio, no es de predicar a Cristo, no es decir soy cristiano. De eso debemos decirlo todos los cuatro vientos. De lo que tenemos que tener vergüenza y de lo que nos debe de avergonzar es ser partícipes de estar pecando, ser partícipes del pecado. Eso sí nos debería de dar vergüenza. Independientemente de todo esto, ¿verdad? La clase, ¿verdad?, nos enseña o nos trata de decir qué tan cristianos estamos siendo. ¿De verdad estamos haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan? ¿O estamos creyendo cosas que escuchamos? ¿O estamos haciendo cosas, las estamos mezclando a Cristo y el Evangelio con otras cosas? ¿O de verdad somos seguidores de Él? Amén. ¿Nos despides con una oración, por favor, para irnos al santuario? Amén.